Hoy vamos a hablar cómo vencer el temor y lo vamos a apoyar en un pasaje que tiene mucho que decirnos del temor, y un momento, un tiempo muy importante que le tocó vivir a Jesús antes de ser entregado para que empezara su momento de pasión. Todos en la vida le tenemos miedo a algo, ¿verdad que sí? Todos. A ver, ¿a qué le tiene miedo usted? ¿A qué le teme? ¿A la esposa? No sé. ¿A qué le tiene miedo? ¿Cuál es su temor? Todos en la vida a algo le tenemos miedo. Algunos le tienen miedo a la oscuridad, por ejemplo. A la soledad le tienen miedo. Yo, por ejemplo, le tengo terror a la altura. La altura para mí es terrible. Le tengo un miedo. Yo veo hace un día estaba viendo conmigo un programa de escaladores, solamente como masoquista para sufrir un rato. Las manos me sudaban. Era algo terrible. Todos le tenemos miedo a algo en la vida. Hay algo en la vida que de pronto nos da miedo. Y es que hay miedos de miedos, ¿verdad? O sea, de todos tipos. Por ejemplo, hay los sustos pasajeros. O sea, algo que, si me lo puede bajar un poquito de volumen, no sé si es adentro. Miedos pasajeros, alguien me asusta y entonces me agarra un susto. ¿Qué hace usted cuando se asusta? Y cuando le asusta, ¿cuál es su reacción, verdad? Algunos quedan en shock, algunos se hacen agresivos, otros se paralizan, ¿verdad? Se quedan así como congelados, otros son violentos, otros, yo he conocido gente que se asusta y suelta a llorar. ¡Ay! Otros se desmayan del todo, ¿verdad? Usted sabía que también hay miedo al miedo. También existe el miedo al miedo. Hay gente que le da miedo sentir el miedo. Por ejemplo, el miedo que le da a los hijos de enfrentar el miedo con los papás. O sea, me da miedo enfrentar esto que me va a pasar. O sea, tengo miedo del miedo que me voy a venir después. Hay miedos de miedo. El temor es una emoción, una reacción emocional a un peligro que se percibe y que es eminente. Es una emoción que surge, que es una reacción emocional. O sea, por algo que pasa, yo reacciono con miedo. Eso es el problema. No es que sientas temor, porque eso es un sentimiento, va a pasar y nos va a suceder. A todos nos va a pasar. O sea, el problema no es que sientas miedo. El problema es lo que produce el temor, como reacciones ante el temor. O sea, ¿cómo vas a reaccionar ante el temor? ¿Qué vas a hacer cuando tienes miedo? ¿Cómo reacciona usted normalmente al miedo? Eso nos hace reírnos y esa era la idea. De verdad que uno reacciona de maneras diferentes, ¿verdad? Vieron desde los que reaccionan violentos, gritan de manera muy diferente, corren, se descontrolan, se caen, lloran, de todo. El temor hace eso en nosotros, provoca algunas cosas que usted no sabe qué hacer, cómo reaccionar ante una situación como esa. El tema de hoy nos va a ayudar a sobrellevar el miedo o ese proceso de angustia, no de un susto, sino de ese proceso de angustia que solemos tener, que no son tan graciosos, que no nos hacen reír tanto. ¿Cómo hacer para sobrellevar esos momentos? Y lo vamos a hacer aprendiendo de Jesús, por supuesto. Vamos a aprender de Jesús cómo sobrellevar el temor. Cuando usted está en un momento de temor, ¿cómo llevarlo? ¿Qué hizo Jesús cuando se encontró en un momento de temor? Pero antes, quiero mostrarles algunas cosas que hace el temor. Esos momentos de angustia, de zozobra que nos produce. El temor nos paraliza. El temor busca paralizar a las personas. De hecho, Zacarías, que era el esposo
el papá más bien de Juan el Bautista, esposo de Elizabeth. Cuando le aparece el ángel quedó paralizado. De hecho, el ángel tiene que decir: no temas, porque estaba paralizado. Pero el temor no solamente paraliza, sino que también el temor hace ver las cosas diferentes. A veces las magnifica. Cualquier cosita las hace ver muy grandes. ¿Ha visto usted eso? En la casa hay una persona, yo no les voy a decir el nombre porque los quemo y he estado quemando a la familia, entonces me reclaman cuando llego a la casa. El último fue Jared. Pero en la casa hay alguien que le tiene miedo a las cucarachas, ¿verdad? Y yo no entiendo cómo alguien le puede tener miedo a las cucarachas, ¿verdad? ¿Alguien le tiene miedo a las cucarachas aquí también? Hay bastante gente que le tiene miedo a las cucarachas. Y yo lo que digo es: con ese cuerpote le tiene miedo a las cucarachas. Yo creo que no mejoré mucho, ¿verdad? Sí, porque no le pone el pie y nada más, así ya, y se acabó la cucaracha, pero corre y grita. Cuando yo con un escándalo en la casa, ya sé. Y ahora hasta Aarón le agarra por la cosa también. O sea, ya le pasaron la fobia a Aarón también, y ahora Aarón ve una cuchara. ¡Ah! Bendita cucaracha. El miedo hace que usted vea las cosas muy diferentes. ¿Se acuerda aquel salmo lindo, bonito, que decía: esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella? ¿Cómo? Tan lejos. Y la tenía a la par el tipo, pero por pendejo. Esta cobardía, el temor hace que usted vea las cosas diferentes, que usted vea las situaciones con ángulos diferentes. Puede ser algo insignificante y el temor lo aterra, lo hace ver algo grandísimo, lo ve tan grande y le ve la cucarachita chiquitita y le ve: ¡ay, que me abre los ojos, qué feo hace! Por miedo, ¿verdad? Pero hay algo que hace el temor, es que roba la fe. Roba la fe. Y en la pregunta es: ¿puede haber temor y fe al mismo tiempo? Sí. Sí puede haber temor y fe al mismo tiempo. Jesús tuvo temor y fe al mismo tiempo, pero supo controlar el temor. Porque si usted no controla el temor hace que la fe se vaya. Por eso es tan importante aprender a lidiar con el temor, porque si no, el temor llega a ser que la fe se vaya. Yo recuerdo cuando mi esposa estaba en el hospital, y en el momento que la iban a operar, en ese momento le dijo algo a la mamá, y fueron las últimas palabras antes de que la operara: tengo mucho miedo. Y ¿sabe qué pienso yo? Yo nunca había vivido un momento como esos en mi vida, nunca lo había vivido. Y recuerdo que el temor me paralizó. O sea, no supe cómo reaccionar. En el momento que supe la noticia, no supe qué hacer. Por eso yo creo que Dios nos está inspirando para aprender qué hacer cuando ocurra una situación como esa. Cuando nos dan la noticia del examen, nos dan la noticia que pasó algo feo, o ya usted sabe que algo estás viviendo. ¿Qué hacer ahí? ¿Cómo reacciono en ese momento? Vamos a aprender hoy. Y ya vimos que todos tenemos algún temor de algo, ¿verdad? Aún Jesús, antes de ser entregado, tuvo ese miedo, tuvo ese temor. Así que vamos a aprender de él. ¿Cómo superó Jesús esto? Entonces, lo vamos a hacer basado en 3 pasajes de la Biblia, pero los 3 pasajes de la Biblia están hablando exactamente de lo mismo. De Jesús en el Monte de los Olivos, en Getsemaní. Los 3 pasajes estarán apoyados en Lucas, Marcos y Mateo. Vamos a leer primero Marcos. Dice la Biblia, Marcos 14:33: se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade, que me siento a morir. Está hablando Jesús. Quédense aquí y vigilen.
Voy a volver a leer la primera parte. Se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo y comenzó a sentir ¿qué? Temor. ¿Y qué sintió? Tristeza. Era tal la angustia que sentía a morirse. Quiero explicarles un poco acerca de este relato de Jesús en el huerto del Getsemaní. El monte de los olivos está al sureste de Jerusalén. El monte de los olivos se conoce como monte de los olivos porque era un plantío de olivos. El árbol de olivos mide, no llega a pasar de 15 metros de altura, y su fruto es muy conocido en el oriente porque da las aceitunas. Y las aceitunas es lo que procesaban en aquel tiempo unas prensas para sacar el aceite de oliva. Hoy lo hacen de manera diferente los procesos. Si usted va y busca en internet se da cuenta que ahora lo hacen muy diferente. Pero si usted ve, hay algunos videos en internet de cómo se procesaban en aquel tiempo. Era con una prensa. De hecho, Getsemaní significa prensa. ¿Qué significa Getsemaní? Prensa. Era la prensa donde las aceitunas eran prensadas para sacar así el aceite, ¿verdad? Ok. Jesús se encuentra en una batalla de gran magnitud. Es una lucha entre su humanidad y el compromiso como hijo de Dios. Ahora Jesús está en una prensa, está en Getsemaní y está en una prensa. Lo están exprimiendo. Tanto es el dolor que suda enormemente y su sudor cae al suelo como grandes gotas de sangre. Y estando en ese momento de dolor es que él hace una exclamación y dice: Padre, si quieres no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad sino la tuya. Primer paso para bregar con el temor: 1, identifique y acepte el temor. ¿Lo escuchó? Identifique y acepte el temor. Jesús no negó el temor, lo aceptó. Se dio cuenta que tenía miedo y no lo negó, lo confesó. Ya lo vieron en el texto. Él dijo: tengo miedo. Y era tanto el temor que llegó a sudar gotas de sangre. Yo, pensando en este texto, entendí algo. ¿Por qué Jesús no nos muestra a nosotros el futuro? ¿Por qué no nos muestra a nosotros lo que va a pasar hacia adelante? ¿Por qué Jesús nos pone, por qué Dios nos pone a nosotros a vivir el día a día? ¿Por qué no nos deja vivir el mañana? ¿Por qué no nos da un pantallazo de lo que va a suceder hacia adelante? Por una sola razón: sería lo más terrible que podríamos vivir. Imagínese usted sabiendo cuándo se va a morir y de qué forma se va a morir. Imagínese usted saber cómo va a morir su hijo y de qué manera va a morir su hijo. Imagínese usted que sepa cuándo se va a morir su esposo. Y aquí es donde pongo cara de malo. Imagínese usted lo que es saber cuándo se va a morir su mamá o su papá y de qué forma va a morir. Hay un amigo de San Isidro aquí que me contó cómo murió su papá. Su papá manejaba, tal vez familiar de algunos que estén aquí o de alguien que nos vaya a escuchar por internet. Él manejaba la ambulancia en Siquirres de la Cruz Roja y en un accidente de tránsito en la noche él viene con un paciente en carrera para el hospital de Guapiles o para Limón, no recuerdo bien. Y mientras va espantado con las luces de emergencia, con todas las alarmas que tiene, las sirenas y todo lo demás, de noche no se percata que hay un carro parqueado, una plataforma parqueada, pegó contra el carro, contra la plataforma y ahí murió. Dice él: yo llegué ahí y lo pude ver y estaba vivo. No tenía las piernas y estaba prensado. Imagínense qué terrible sería para nosotros si Dios nos mostrara esa imagen antes de que pasara. No podríamos dormir, ni comer, ni beber, ni hacer ninguna otra cosa, ¿cierto? Entonces dele gracias a Dios que no vemos el futuro.
Jesús sí ve el futuro de él. Jesús sí sabe plenamente lo que viene. Él sabe perfectamente de qué manera va a morir. Sabe todo lo que va a pasar. Por eso es que su estado de emoción es un estado de emoción de pánico, de terror, a tal extremo que, aunque algunos lo discuten y aunque algunos teólogos podrían proponer la idea de que como sangre y no sangre, pero nunca ningún teólogo de los primeros siglos ni ninguno de los escritores del primer siglo refutan la idea de que Jesús sí sudó sangre. Y yo creo que algo tuvo que haber pasado. Era tal el nivel de presión que tenía, que sudó sangre del terror que se le acontecía, de saber de lo que iba a pasar y que no podía quitárselo de encima. Sabía lo que iba a pasar. Era el terror del miedo, pero no ocultó el temor, lo reconoció. Jesús identificó su miedo, sabía que sería un trago amargo. Entonces, el primer principio para vencer el temor es: no lo niegues, no lo ocultes, no lo disimules, reconócelo. Tampoco lo maquilles, tampoco lo evadas, enfréntelo. A mí me preguntan muchas veces acerca de la predicación. Probablemente de las fobias más grandes que tiene la gente, la mayoría de las personas, es hablar en público. A muchos los aterra eso. Y algunos, cuando lo ven predicando aquí, dicen: es que qué lindo ser como el pastor que habla adelante y que no tiene miedo. ¿Cuánto diera yo eso para poderlo hacer? Pues yo le tengo que confesar a usted que no es verdad. Que si a algo le tengo miedo es a predicar aquí adelante. Que me aterra la idea cada día que tengo que predicar aquí. Que hoy todo el día pasé con miedo sabiendo que iba a predicar aquí. Y que cuando estoy atrás tengo que hacer algunos ejercicios para controlar mis nervios. Y tengo que cuidarme aún de lo que como. Porque depende de lo que coma, me agarra colitis nerviosa, se me infla el estómago, se me empiezo a sudar, hago un montón de cosas que me pasan por el miedo. Siempre es así. Y no se los oculto a ustedes, es mi realidad. Cuando ya me paro aquí, de pronto ya entro en calor y se me quita. Pero cuando voy a pasar, es un terror. Dichoso aquel que lo haga sin miedo. Yo nunca he podido, y tengo muchos años de hacer esto. Tengo muchos años de hacerlo. Pero nunca dejo de tener temor. Y peor aún, si tengo que predicar en otra iglesia, me aterra 2 veces más. O sea, para mí es más difícil hacerlo. Yo cuando veo gente que no, cualquier cosa, yo no, para mí me asusta la idea de hacerlo. No ocultes, reconócelo. Reconoce que tienes miedo. Jesús no lo ocultó, lo reconoció. Hay gente que lo maquilla con cosas. Por ejemplo, hay gente que para no hacerlo dice: no, hoy tengo que trabajar, hoy tengo que hacer, es que no voy a poder. Y empiezan a ocultar y a evadirlo y a maquillarlo para no reconocer que lo que tiene es un aterro de miedo. Para no reconocer que lo que está es aterrado. Y algunos los nervios los hacen actuar de manera diferente. Usted sabe que cuando usted está nervioso, usted cambia su forma de ser, ¿cierto? No, esposas y esposos, padres, ¿verdad que uno sabe cuando nuestros hijos están nerviosos y están asustados? Algo tiene. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? ¿Qué le sucedió? Uno sabe, porque los nervios lo hacen actuar a uno de manera diferente. No lo evade, reconózcalos, acepte que tiene miedo y sepa que vas con miedo. O sea, yo me imagino aquí a Jesús en ese momento diciéndole al Señor: tengo mucho miedo, aterrado, pero aún así lo voy a hacer. Tengo mucho miedo, pero aún así voy a seguir adelante. El aceptar, identificar el miedo será el comienzo de la victoria sobre él.
Sepa que el temor es un sentimiento natural, así que no te sientas mal por sentir temor. No es que no tienes fe porque tengas temor. Cuando alguien te dice la noticia, como aquí les ha pasado a algunos hermanos, que el dictamen les dice lo que tienes son células cancerígenas, tienes un tumor y tienes... ¿Cómo cree usted que se siente cuando le dicen eso a uno? ¿Qué sería la reacción natural cuando a usted le dicen eso? De temor. Inmediatamente es un temor terrible. Acéptalo, reconózcalo, dígalo, no se preocupe, tengo miedo. Especialmente a los hombres. A los hombres decir que tenemos miedo es una cosa, Dios guarde, ¿verdad? Un hombre con miedo. Los hombres con miedo, no, como yo con miedo, ¿verdad? Nos está llevando la trampa. Les voy a contar algo. Varios hombres llegaron a la finca. No, vea lo que pasó. Llegaron como 4. Llegaron al salón. Estaba todo apagado. Prendieron las luces. Hicieron algo. Cuando apagaron las luces, se quedaron viendo para adentro y había una luz con una cabaña encendida. Pero llegamos y todas estaban apagadas. ¿Y quién prendió aquella? Anda, apagala. No, vaya usted. No, vaya usted. Entonces ya el que andaba ahí, el jefe dice, 5,000 al que va, 10,000, 20,000 si alguien se arrima. Dejémoslo así. A los hombres nos cuesta reconocer que somos miedosos. Y eso para nosotros los hombres es como un bajonazo, como decir, ¿cómo? Un hombre con miedo. Pero supieran las mujeres que a nosotros los hombres nos aterra un aterro de cosas. ¿Cierto, no, hombres? Vea lo que les digo, ve. Ah, no, aquí, más si tienen a las esposas. Las esposas creen que cuando están en la casa y tienen al viejo panzón a la par, están segurísimas. Supieran la clase de gallina que tienen ahí. Que uno se para y va a revisar porque no hay 8. Pero si hubiera 8, mandaría al 8. Pero no crea que va con todo el valor del mundo. Vamos porque hay que hacerlo. Reconozca sus miedos. No los niegue. Confiéselos. Segundo, número 2. Lo segundo que tienes que entender es que debes de reconocer que son tus miedos. ¿De quién son los miedos? Tuyos. Así que tendrás que enfrentarlos tú solo. O sea, son tus miedos, no son mis miedos. Son tus miedos. Yo tengo los míos. Me basta con los míos. A veces los temores de uno no son los temores de otros. Por eso es que para lo que para uno es simple, para el otro es complicado. Ya les decía la de la cucaracha. Pero he visto gente que le tiene miedo a las arañas, por ejemplo. Que ven una araña y dicen, ¡guau! ¡Qué bicho más feo! O sea, que le tienen miedo a cosas. Y yo digo, ¿por qué una araña? Yo las pescaba en el cementerio. Sí, fue uno de mis hobbies, pescar arañas en el cementerio. Desde niño con chicle las sacaba. ¿Alguien hizo eso alguna vez? Espero que alguien lo haya hecho. Gracias, Señor, ahí hay otro, gracias, Padre. Pensé que solo yo hacía esas estupideces. Ya me di cuenta que hay otros igual a mí. Uy, sí. No, esa no la cuento. Las mías, madre, y las mías no las cuento, son las de ustedes. Bien. Cuando las sombras horribles de la muerte cayeron sobre Jesús en el Getsemaní, en la prensa, y su alma estaba abatida y triste, entonces comenzó a anhelar la compañía de los demás.
buscar la compasión de los discípulos y que alguien le ayudara en ese momento. De hecho, se llevó a los 3 discípulos amados, se llevó a los 12, pero después apartó a 3. Y se los llevó para que lo ayudaran en su momento de miedo. Y dice la Biblia, leámoslo en Marcos 14, dice, luego volvió, Marcos 14:37, luego volvió a sus discípulos y los encontró, ¿cómo estaban? Dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantener despierto ni una hora? Versículo 39. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió los encontró dormidos otra vez. Se les cerraban los ojos del sueño. No sabían qué decirle. Y el versículo 41 dice, al volver por la tercera vez, les dijo, sigan durmiendo y descansando. Se acabó. Ha llegado la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Jesús buscaba el apoyo de alguien. Quería que alguien lo ayudara en su momento más angustioso de su vida. Él quería que alguien lo ayudara con lo que estaba pasando. Pero se dio cuenta que estaba solo, que nadie podría ayudarle con eso. Para poder entender este pasaje que nosotros acabamos de leer y poder comprender esto en el huerto de Getsemaní, quiero invitarte para que busques en tu mente alguna experiencia de gran dificultad que usted haya vivido. ¿Cuál es la experiencia de mayor dificultad que usted ha vivido en su vida? Que usted diga, terrible. ¿Cuál ha sido? Recuerde ese momento. ¿Cuál ha sido? Una mala noticia que tuviste, estuviste a punto de morir, lo que sea. Usted va a ver que todas estas noticias o todos estos eventos tienen algo en común. Siempre vas a estar solo. ¿Cómo vas a estar? Solo. ¿Cómo se enfrentan los miedos? Solo. O sea, no hay nada. A uno le dicen, no tenga miedo, vamos, sea valiente. Usted puede, usted lo va a hacer. Siga adelante, vamos, no tenga miedo. Y usted se le quita el miedo porque le dicen eso a usted. Ay, pero vamos, sea valiente, sea machito. Los hombres no lloran, usted es macho. Sí, pero soy machito chillón. Sí, vamos, eche para adelante, no tenga miedo. A usted se le quita el miedo porque lo carbonean. Usted va, pero va, usted lo que no hacen es que lo impulsan, pero el miedo no se le va a seguir igual de aterrado. El miedo no se quita porque lo impulsen. El miedo vas a tener que enfrentarlo tú solo. Dígale que está a su lado, lo va a tener que enfrentar solo. Y no culpe a nadie. Aquí es donde a veces cometemos el error de culpar a las personas y de hacerles ver algunas cosas que no son. Por ejemplo, la gente cuando está sola tiene tanto temor que quiere que alguien le ayude, y cuando nadie llegue se resiente con las personas. Pero aún si estuviera alguien a la par, el miedo no se va, seguirá estando. A mí me duele muchas veces cuando la gente me busca para contarme la peor situación que está viviendo, porque yo sé que buscan alivio en contarla, pero me cuentan su situación y después va a seguir igual como está, porque yo no puedo resolverle su situación. Va a tener que enfrentar ese miedo y lo va a tener que hacer ¿cómo? Solo. Se lo va a hacer solo. Por más que busque ayuda y esté cerca de usted y todo lo demás. Yo recuerdo con el accidente de mi esposa, la gente estaba cerca, me hablaban, me decían, y nada de eso me quitaba el frío en mi estómago que tenía del temor. Así que el temor no se va a ir, tenés que enfrentarlo solo. Y por último, aprendamos de Jesús. Lo primero lo identificó. Lo segundo lo enfrentó completamente solo. Y lo tercero, reemplazó su temor por fe. Reemplaza tu temor por fe. Esa será la forma de controlar el temor, de pelear la batalla, y que a pesar del temor que tengas puedas seguir caminando. Dice la Biblia, yendo un poco más allá, versículo 35 de Marcos, yendo un poco más allá, se postró en tierra
y empezó a orar, que si de ser posible no tuviera él que pasar aquella hora. Decía, como decía, Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Note qué hace Jesús cuando tiene temor, y aprendamos de él. Lo primero es que se apartó a orar. Y escuche esto, él fue al monte de los olivos, y dice la Biblia que no era la primera vez que iba, estaba acostumbrado a ir ahí. No fue la primera vez que fue al monte de los olivos, era un lugar conocido para él. Había ido anteriormente, dice el texto, como de costumbre, él había ido ahí. Eso demuestra que Jesús tenía un lugar para ir a orar. Se apartó para orar. Esto demuestra su fe. ¿De dónde vendrá su socorro? Los amigos no podrán ayudarle. Su socorro vendrá de Dios. Él se apartó a orar. Lo primero que hace es ir a orar. Normalmente nosotros en el temor, en el momento de la angustia, de la quiebra, de la enfermedad, de cualquier cosa, buscamos ayuda en alguien, llamamos a alguien para que alguien nos ayude, para ver quién nos socorre. Jesús fue a orar. Fue lo que hizo, ir a orar. Lo segundo fue, se postró y empezó a orar. Primero se apartó, lo segundo fue que se postró y empezó a orar. La mayor muestra de fe que puedas tener es cuando oras. Eso demuestra la fe. Usted sabe que el éxito de la oración no está en lo que tú ores, sino en la fe que le pongas para orar. No es que tú ores, es tu fe. Y Jesús oró y buscó ayuda. Dice Lucas capítulo 22 versículo 44, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor. ¿Lo podemos leer ese texto? Léalo bien fuerte, 1, 2 y 3. Pero como estaba angustiado, se puso a orar con más. Como estaba angustiado, ¿qué hizo? ¿Se puso a qué? A orar. Como estaba angustiado, oró. Dígale al que está a su lado, cuando estés angustiado, tienes que orar. Cuando estemos angustiados, hay que orar. Hoy cuando yo después de años digo, Dios mío, ¿por qué no entendí esto hace 4 años? Probablemente mi angustia hubiera sido menor. Porque uno cuando tiene temor busca ayuda, pregunta, indaga, comenta, le dice a la gente, busca que alguien lo ayude. A algunos les gusta compadecerse y que lo compadezcan, pobrecito, aquí o allá. Jesús fue y oró, y entre más era su angustia, más oraba. Escúcheme, tal vez usted me dice, no pastor, hoy no tengo ningún miedo, estoy happy, no se preocupe. Alguien aquí podría tener muchísimo miedo de alguna situación que puede estar viviendo. Cualquiera de los dos, o el que lo tiene o el que no lo tiene, aprenda de esto. El que lo tiene para que tenga la herramienta para luchar contra el temor, y el que no lo tiene para que usted esté preparado para el momento del temor, porque va a venir el temor a tu vida tarde que temprano. Tarde que temprano te va a llegar el temor. Lo segundo que hace es lo que él decía, ¿qué fe? Jesús tiene un tiempo de fe. En el momento de angustia, el temor no te puede robar la fe. En el momento del temor, usted no puede dejar que la fe se pierda. Él decía, Abba Padre. Esta palabra es traducida, quiere decir papito mío. Soy su hijo, él es mi padre. Eso es más o menos lo que Jesús está diciendo. Si tú estás hoy aquí por primera vez, no sé si puedas hacer esto. Eso solo lo pueden decir los que son hijos de Dios. A ver, hombre que está aquí, ¿cómo se sentiría usted si alguien que no es su hijo le dice papá? ¿Le gustaría que alguien que se le arrime le diga papi? ¿Cómo se sentiría usted? Papá. Asustado. No debería de serlo. O que alguien le diga a usted mamá.
¿Usted acepta que le digan papá a sus hijos? ¿Y usted acepta que le digan mamá a sus hijos? Normalmente es así. Pues los que le pueden decir Abba Padre son sus hijos. Y quiero hacer un paréntesis. Esto solo lo pueden hacer los cristianos, los que son hijos de Dios. Porque algunos han dicho que todos somos hijos de Dios, y yo tengo que decirle que no todos son hijos de Dios. San Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús, cuando está en el medio del temor, ora. ¿Cómo quito el temor de mi vida? Orando. Mire, esa es la maravilla que tienen los que son hijos de Dios. Porque, mire, la lluvia cae para buenos y para malos. Y ojo, y el bien y el mal va a ser para los buenos y también para los malos. Así que para unos o para otros va a venir siempre una misma cosa. Le voy a decir cuál es la diferencia. Algunos tendrán la oportunidad de decir Abba papito, o sea, papito mío, ayúdame. Otros no van a tener cara ni para volver a ver al cielo. Otros no van a tener ni la forma para decir ahora sí, porque nunca lo han hecho, no son hijos. No sé si usted entiende o le estoy explicando con lo que le estoy diciendo, pero la maravilla de ser hijo de Dios es que cuando usted esté en el peor de los momentos, usted sabe que usted es un hijo y que Él es tu padre. Que usted es un hijo y que Él es tu padre. Y esa es la maravilla. El problema sigue igualito, la situación sigue igualito, pero usted tiene confianza de que Dios va a hacer algo cuando eres hijo de Dios. Así que si no eres hijo de Dios, hoy es una buena noche para que empieces con eso. Y dice, y termino con esto que dice Jesús, está orando y dice: Padre, Abba Padre, todo es posible para ti. El asunto no era si se podía o no se podía. Jesús sabía que todo es posible para Dios. Él sabía que no había nada que Dios no pudiera hacer. Todo es posible para ti. Note el nivel de fe que tiene. Todo es posible para Dios. ¿Puede repetir eso conmigo? Todo es posible para Dios. Para Dios no hay nada imposible. Jesús en su oración es una oración de fe. Él dice: todo es posible para ti. Cree precisamente que Dios puede hacerlo, pero dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero ora y ora con fe. Entonces, ¿qué debes de hacer cuando tienes miedo? Reemplaza tu temor con tu fe. Empieza a creer en las promesas de Dios. Empieza a declararlo. Cuando David se enfrenta a Goliat en aquella guerra campal, donde uno tiene lanza y jabalina y el otro tiene piedras en la mano, ¿cómo se reemplaza esa pelea? ¿Cómo se hace para hacer una pelea tan desigual? ¿Cómo hace David para enfrentar el peor de los temores que tenía? Creyó en la promesa del Señor. Tú vienes a mí con espada y con jabalina, mas yo voy ante ti en el nombre del Dios viviente. Esa es la diferencia. ¿Cómo reemplazó el temor? Con fe. Había una promesa de Dios que le había dicho y se agarró de una promesa de Dios. Tal vez usted tiene temor de la enfermedad, de la soledad, de la quiebra, de lo que sea, de quedarse solo, de la mala noticia, de un hijo, de lo que sea. Yo le quiero decir algo: reemplácelo por la fe y empiece a hablar en fe y empiece a declarar la fe y a decir: Dios, tú vas a hacer algo con mi salud, tú vas a hacer algo con mi vida. Por sus llagas he sido curado y he sido sanado. Tú vas a hacer algo con mis hijos, tú vas a hacer algo en mi casa, tú vas a prosperar mi familia. Vas a tener fe y la fe va a quitar el temor. Y ojo, o tal vez no lo quite, pero te va a dar el valor para seguir caminando. Y te va a dar el valor para seguir adelante, para no detenerte. Concluyo con esto. ¿Cuál es ese momento de lucha que estás viviendo? Que te está exprimiendo el alma, que tal vez no lo confiesas, no lo dices. Decía Julio Melgar, y yo lo entiendo:
qué difícil sería. Él dice, en mi casa todo el mundo hablamos de fe. Porque imagínense qué difícil es para sus hijos pensar que a papá le va a pasar algo. Y estoy seguro que alguien así tiene que estar levantando a toda la familia diciendo, todo va a salir bien, todo va a salir bien, Dios está con nosotros. Y dice, hoy lo volví a escuchar otra vez porque tenía que escuchar eso para alimentar lo que iba a decir hoy. Dice, me suben a unas escaleras de mi casa y cuando llego arriba les digo a mis hijos, esto pronto pasará. Y dice él, a veces tengo la fe como la de un león, pero a veces tengo el temor, como me siento como un gatito chiquitico. Y a veces a veces nos sentimos tan llenos de fuerza, pero a veces nos sentimos tan débiles. Y a veces pasamos los peores temores y como ya lo vieron, los pasamos solos. Nadie sabe el temor que tenemos por dentro. Terrible temor que vivimos, que sufrimos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Está librando una batalla intensa entre la carne y el espíritu? ¿Sientes un gran temor? La agonía descrita por Lucas indica la furia y el poder desenfrenado que vivió Jesús ante Satanás. Tanto fue así que Lucas es el único que se atreve a decir que un ángel descendió para consolarlo, para apoyarlo y fortalecerlo. ¿Estás enfermo y tienes miedo? ¿Tienes miedo de perder tu matrimonio, tu trabajo, tu casa, tus hijos? La pregunta es, ¿cuál es tu Getsemaní? ¿Cuál es la prensa que te está oprimiendo? ¿Cómo lo hace Jesús? Jesús se aparta a un lugar a orar. Jesús controla su estado de ánimo y Jesús ora. Se apartó, controló su estado de ánimo y oró. ¿Qué hay que hacer cuando tienes miedo? Orar. No queda de otra cosa. Identifique sus temores. Dígale que está a su lado, identifique sus temores. Lo segundo, reconoce que los vas a enfrentar tú solo. No culpes a nadie. Y tercero, reemplaza sus temores con fe. No importa lo que te dijeron los doctores, créele al Señor lo que Dios va a hacer en tu vida. No importa lo que está pasando en tu casa, cree que Dios puede transformar tu casa y tu familia. Póngase de pie.